ella, si no em lleu. I a color la vine, va fi și la creu. Te strânge noapte în brațe când dormi cu spatele la ea. Avui amb coses boniques estem amb Ela Duncan, antiga alumna que hi va estudiar auxiliar d'enfermeria. I que ha vingut a contar-nos la seva experiència com a estudiant i com a treballadora en la cura a les persones. Hola, Ela. Estem encantats que estigues amb nosaltres. Hola, yo también estoy encantada de volver aquí y conoceros a todos. ¿Por qué hiciste el módulo auxiliar de enfermería? Pues cuando llegué a cuarto de la ESO yo no tenía ni idea de lo que quería hacer con mi vida. No tenía ni idea. Pero sabía que bachillerato no, porque no me gustaba estudiar. Muy mal estudiar, chicos. Entonces, en toda mi familia son o médicos o enfermeros, todo el mundo. Entonces me he criado en un ambiente donde hay mucho conocimiento de eso y digo, madre mía, mi pensamiento fue, si no estudio sanidad, mi familia me deshereda, seguro. Porque mi sueño era pues hacer concursos de música y estudiar música, pero no me dejaban. Entonces tenía que hacer algo que me gustara más o menos y que tuviera un trabajo, 100%. En sanidad siempre hay trabajo. Encara tens esperances de ser música? Pues menos que antes. Porque antes la motivación que tenía y el apoyo que siempre he tenido ha sido Manolo. Porque cuando lo comentaba en casa me decían que no valía para eso y que es un sueño frustrado y nada. Pero mira, así poco a poco y tirando de mí he cumplido algunos sueños y he hecho varios castings, he ido a Got Talent y nada. Y está muy bien, chicos, que sigáis vuestros sueños, porque si no, al final siempre me han dicho que no y tenéis que aunque os digan que no y os desmotiven, ya os digo que tenéis que seguir, porque si es lo que os gusta y valéis, pues ya está. Explícanos eso de que has ido a Got Talent. Pues a ver, me he presentado casi todos los años, pero siempre ha pasado algo y no he podido ir. O me he lesionado, como ahora otra vez, o he tenido que ir a trabajar o cualquier cosa. Entonces, este año pasado no tenía pensado volver a presentarme y recibí un correo de la empresa que organiza Got Talent diciendo que si me quiero volver a presentar este año. Entonces me presenté y fui. Y fue un casting larguísimo. Son muchas horas. Y nada es igual que lo que enseñan no es lo que es, chicos. Hice muchas amistades, conocí a un montón de gente súper talentosa, pero tengo que decir que ahí todo es llamar la atención. O sea, puedes cantar estupendamente, pero lo que la gente de la tele quiere es espectáculo. Si no das espectáculo, no entras. Y yo, pues no entré. ¿Es difícil el módulo de auxiliar de enfermería? No es difícil. Yo tengo que decir que no hagáis no hagáis lo que yo he hecho. Yo he ido y no he estudiado absolutamente nada, porque tengo muy buena memoria, ¿qué te voy a decir? Y sobre todo, si estudiáis algo que os gusta, por muy difícil que sea, os lo vais a saber, porque a mí auxiliar de enfermería es algo que a principio no me gustó nada, porque me tocó una profesora que no motivaba a sus alumnos, nos decía que éramos tontos y que no valíamos para eso, pero no le hice caso y yo seguí y me lo saqué con bastante buena nota. Conseguí trabajo enseguida. Yo no había acabado de estudiar y ya tenía trabajo de auxiliar de enfermería. Y no es difícil. Si de verdad os gusta,
No es nada difícil, se os va a hacer súper fácil. Además mola mucho porque no es todo teoría, también tenemos una clase con maniquís donde hacemos prácticas, muchísimas prácticas, entonces eso mola muchísimo. ¿Cuántos años dura el módulo? Normalmente los grados medios y superiores duran 2 años, o casi 2 años. Yo estuve un año en clase, normal y corriente, estudiando teoría y haciendo prácticas con maniquís, y que yo acabé el primer año sobre junio, como se acaba siempre, y empecé las prácticas en noviembre. Y las acabé empecé las prácticas en octubre y acabé en diciembre. Fueron 2 meses, son 2-3 meses, depende de las horas que hagas. O sea, son en total, no sé si eran 2.400 horas de prácticas. Se pasan volando, chicos, o sea, parece un montón, pero se pasa volando. Y eso, los grados son de 2 años. ¿Cuál fue la parte que más te gustó del módulo de enfermería y cuál fue la que menos? La parte que menos mola de estudiar auxiliar de enfermería hay una asignatura que se llama Técnicas Básicas de Enfermería. Es un rollo. Es la asignatura más importante. Si suspendes esa, repites. Si suspendes solo esa. Es un rollo porque tienes que estudiar un montón de enfermedades, un montón de medicamentos. Hay matemáticas también, obviamente, y no me gustan nada. Pero bueno, tienes que saber calcular las dosis que les tienes que dar a los pacientes y todo. La parte que más mola, las prácticas, porque te lo pasas súper bien. Y sobre todo si te llevas bien con los profesores y con los compañeros, te lo pasas estupendamente. O sea, es como un juego. Y si te lo tomas como un juego, es que te lo aprendes enseguida. Y es lo que más rápido aprendes, porque como lo haces todos los días, al final se te queda. Yo de la teoría tengo que deciros que no me acuerdo de nada. Pero de absolutamente nada. Pero de lo que he hecho, de prácticas, lo que he trabajado, sí. Has treballat en l'asilo. Explica'm-nos un poc. Pues a ver, la experiencia en el asilo, yo he estado en 2 asilos. He estado en uno que hay en Alcoy, que es muy grande, y en este pequeñito de aquí de Ibi. El asilo de Ibi es uno de los mejores sitios en los que he trabajado, porque es pequeñito, es muy familiar. Entonces, aunque seamos pocas chicas las que trabajamos ahí, teníamos teníamos bastante tiempo para pasar con la gente mayor, que es realmente lo que necesitan y lo que quieren. Quieren mucha compañía. O sea, yo tenía un abuelito que mi favorito, mi persona favorita del mundo. Lo único que siempre se encontraba mal y lo único que necesitaba era que estuvieras a su lado y le dieras la mano. Si no, se encontraba fatal todo el día. Es un trabajo que te tiene que gustar mucho. Yo pensaba que no valía para eso, porque yo soy una persona que soy muy asquerosa, pero no asquerosa que me dé asco a la gente, asquerosa. Pensaba que yo no podía bañar a una persona o cuidar a alguien. Y con la poca paciencia que tengo, pensaba que no valía para nada. Pero aprendes a tener mucha paciencia. Es algo que he aprendido y he controlado muchísimo. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia y la peor? La peor experiencia que he tenido... No he tenido una. He tenido muchas. La gente que llega a una edad y que empieza con demencia o hay mucha gente con esquizofrenia y cosas. Me han pegado mucho. Me han pegado, me han escupido, me han maldecido, de todo. Pero bueno, es algo que al final entiendes porque es alguien que no está bien, no sabe lo que hace. Pero tienes que encontrar el modo de controlar a esa persona. Por ejemplo, voy a ser sincera, cuando a ti te dan golpes, lo primero que piensas es,
se la voy a devolver, pero tú no puedes hacer eso. Tienes que encontrar un modo de controlarte tú. Yo respiraba mucho y al final aprendes, vas conociendo a la gente y aprendes a saber cómo tratarlos. La mejor experiencia que he tenido, tenía muy buenas experiencias todos los días. O sea, el hecho, y no por algo concreto, pero el hecho de... a mí me encantaba hacer las duchas, me encantaba bañar a la gente, porque sientes una satisfacción enorme, porque te dicen, che, que bo, moltes gràcies. Te dicen, lo necesitaba, de verdad que lo necesitaba. Entonces tú sientes una satisfacción por hacerle bien a esa persona que lo disfrutas. Y es que se me ponen los pelos de punta. A mí eso me gustaba muchísimo. Per què vas treballar a un asil? Mira, cuando vosotros acabáis el módulo de auxiliar de enfermería, os dan varias opciones donde hacer las prácticas. Os dan opciones de estar en clínica dental, estar en el hospital, estar en un asilo, estar en clínica de fisioterapia. Depende de lo que tú quieras estudiar, más o menos. O sea, porque del grado medio pasas a otro superior. Y no hay otro superior de auxiliar de enfermería. Ya tienes que especializarte un poquito más. Entonces, el hospital... No, yo no quería ir al hospital, porque ahí es muy difícil que te quedes para trabajar, muy difícil. Hice las prácticas en un asilo y en una clínica dental. En el asilo acabé y me llamaron para quedarme, porque me dijeron que les gusté mucho y nada, y ahí me quedé. ¿Te gustaría trabajar en otra cosa? ¿Cuál sería? Pues sí, la verdad es que no quiero quedarme estancada en auxiliar de enfermería nada más. He estudiado auxiliar de enfermería, pero he trabajado de cosas que no tienen nada que ver. Entré a hacer las prácticas en una clínica dental de aquí de Ibi. Me lo pasé estupendo. Es un trabajo muy limpio y muy bonito. Y además, como me gusta estar de cara a la gente, pues me gustó muchísimo. Cuando acabé ahí las prácticas, me llamaron para trabajar en Castalla, en un laboratorio dental. Hacía dientes. Y es un trabajo muy difícil. Es la cosa más difícil que he hecho en mi vida. Porque además tienes que hacerlo perfecto, porque después la gente pues sonríe y va con el diente que tú has hecho. Yo, por ejemplo, tengo un diente hecho por mí. Una muela. Y bueno. Me ofrecieron estudiar prótesis dental, que es lo que tienes que estudiar para trabajar en el laboratorio, pero no me gustó. Es un trabajo, es muy bonito, pero es un trabajo en el que yo he llorado muchísimo, porque empecé de cero, no sabía hacer nada. Lo que me gustaría hacer en el futuro es volver a clínica dental, que para eso tengo que estudiar higiene dental. O también me gustaría estudiar quiromasaje para hacer masajes, oficio o cosas de esas. No me quiero quedar solo en auxiliar de enfermería. ¿Tienes algún consejo para las personas que quieren estudiar algo pero su familia no les deja? A ver, consejo como tal... Lo que os puedo decir es que... A ver, ¿cómo me explico? Está muy bien que estudiéis lo que queráis, pero también tenéis que seguir un poco el consejo de la familia, porque os aconsejan a bien. Yo decía, madre mía, es que no me dejan perseguir mis sueños, no me dejan hacer lo que a mí me gusta, pero es que lo que a mí me gusta es algo que o eres bueno y sirves o no sirves. Yo, por ejemplo, de momento no creo que pueda vivir de la música. Por eso tenéis que encontrar algo que os guste, pero también haya trabajo de eso. Porque es que si no, vas a estudiar algo de lo que no vas a poder ejercer. No sé si me explico. O sea, tengo un amigo que le gustaba mucho la biología y le gustan mucho los animales y estudiar la naturaleza y todo eso. Y quería ser biólogo. Pero es que o eres buenísimo, o ¿dónde vas tú a trabajar de biólogo? Aquí.
en ningún lado. Sobre todo si no quieres irte por ahí. Tienes que encontrar algo que... A mí no me gustaba nada ser auxiliar de enfermería. Al principio no me gustó absolutamente nada. Pero... ni acabé de estudiar y ya tenía trabajo. Es que eso también hay que pensar mucho. Es muy importante. Muchas gracias por estar acá respondiendo nuestras preguntas. Moltes gràcies, mos ha paregut molt interessant i desitgem lo millor. Muchas gracias a vosotros por recibirme. De lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando. Ya ni sé con qué inocente excusa pasar por tu casa.